nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de estar reunidos aquí en este lugar, el templo, Señor, de tu iglesia local, el templo de la IBE. Te damos gracias porque tú pones ese deseo en nuestros corazones, Señor, de buscarte. Tú pones, Señor, ese deseo de conocer más y más de ti. Padre Celestial, te pedimos esta tarde que tú estés dirigiendo, Señor, este mensaje, Señor, que podamos ser sensibles a él, que tu Santo Espíritu, Señor, esté obrando en nuestras mentes. Te damos gracias por este hermoso libro de Romanos y te rogamos, Padre Celestial, que esta tarde podamos tomar decisiones en cuanto a lo que tú estás tratando con nosotros individualmente, como familia, como iglesia. Te pedimos, Señor, que tú continúes obrando en medio de tu pueblo aquí en la iglesia local, así también en la iglesia universal. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios porque el Señor es bueno, porque para siempre, como leyó Liana, son sus misericordias, ¿verdad? Cada día sus misericordias son nuevas. ¿Sabes por qué? Porque cada día tenemos un problema diferente. Y Dios tiene su misericordia, su bondad, su gracia, de una manera particular para cada uno de esos problemas. Le damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor está haciendo una obra aquí en este lugar, su iglesia. Le damos gracias a Dios porque hay un deseo sincero de muchos hermanos de experimentar un avivamiento aquí en la iglesia del Señor. Y yo estoy más que seguro que usted también está clamando a Dios por un avivamiento, ¿verdad? Dios quiere usarnos. Él quiere que tú y yo estemos activamente participando en ese ministerio, en ese propósito, en esa misión que el Señor nos ha dejado de una manera en particular a todos nosotros. Y sobre todo, el proclamar el Evangelio de su Hijo, no solamente con nuestras palabras, sino más bien con nuestras vidas, ¿no? Que podamos estar expresando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios, como mencioné, por este hermoso libro de Romanos, y estas series las hemos titulado Dios quiere darte un nuevo comienzo. Y esta tarde vamos a terminar por fin el capítulo 3. Nos vamos a enfocar en los versículos 27 al 31 y le hemos puesto de título a esta parte del estudio Implicancias de la justificación por medio de la fe. Y tú dirás, ¿qué significa implicancia? Implicancias son verdades que surgen, son verdades que emanan de una verdad establecida. Todas estas semanas hemos estado hablando que somos justificados por medio de la fe. Somos declarados justos a través de la fe en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues en base a esa gran verdad, esta tarde vamos a ver cuatro verdades que emanan de esta gran verdad. Y como hemos venido diciendo, mis hermanos, mi amigo, mi amiga, todos anhelamos una nueva oportunidad, todos anhelamos un nuevo comienzo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo, como dice la palabra de nuestro Señor, estamos viviendo los últimos días. Esto no es ciencia, ni se necesita un estudio profundo de teología y de profecía para entender y darnos cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Salvador, está muy cerca, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice que en los últimos días van a ser días muy difíciles.
Y muy difíciles por muchas razones, porque este mundo, mi hermano, como nosotros lo vemos y experimentamos todos los días, está muy lejos de Dios, ¿verdad? Este mundo está viviendo prácticamente como lo que ellos creen que se debe de vivir. Han puesto a nuestro Dios y a su palabra a un lado, ¿verdad? Y en estos momentos, en estos días, es que necesitamos más de nuestro Dios. Y Dios quiere darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo y esa nueva oportunidad solo se logra cuando nosotros abrazamos y creemos y obedecemos por fe este glorioso evangelio que el apóstol Pablo nos viene enseñando en este hermoso libro, el libro de Romanos, ¿verdad? ¿Cuántos han sido bendecidos y están siendo bendecidos a través de este libro, de la palabra de Dios? Yo creo que muchos de nosotros. Ahora, basados en las verdades que hemos venido estudiando, mis hermanos, especialmente las últimas semanas, donde hemos hablado acerca de la condición espiritual, la condición caída del ser humano, del hombre, donde hemos venido hablando acerca de la justificación, la redención, la gracia, la misericordia de nuestro Dios, la propiciación, en otras palabras, la justificación a través de la fe. Sabes que tú y yo tenemos que dar respuesta a esto, ¿verdad? Quizás ustedes están mirando, pero ¿qué hacen esas dos sillas? Adelante, pues al final del mensaje vamos a enterarnos por qué esas dos sillas están ahí. Pero la palabra de Dios, mi hermano, no se habla, no se estudia, no se declara solamente para escucharla, sino para tomar decisiones. Y es el deseo de mi corazón que esta tarde, escúchenme bien, todos nosotros seamos sensibles a la palabra de nuestro Padre Celestial y que podamos tomar decisiones que Él está poniendo en nuestras vidas. Una vez más, el apóstol Pablo, mi hermano, usando a este judío imaginario, él hace y responde ciertas preguntas. Y en estos 5 versículos, el versículo 27 al 31, como les dije, vamos a estudiar 4 implicaciones, 4 verdades que surgen de esta gran verdad, que la justificación es a través de la fe. En realidad, el estudio que vamos a tener más adelante del libro de Romanos, el resto del libro, precisamente vamos a estar hablando de esas implicaciones que se derivan de esta gran verdad, la justificación a través de la fe. Es esta una doctrina muy, pero muy importante, que primero tenemos que estudiarla, tenemos que analizarla, que tenemos que reflexionar en ella para poder entender y comprender esas implicancias que la palabra de Dios nos habla a través de esta gran verdad. Y como les dije, esta tarde vamos a estudiar 4 implicancias que el apóstol Pablo nos va a hablar aquí en estos versículos, versículo 27 al 31. Y la primera implicancia que surge de esta gran verdad, la justificación a través de la fe, es que no hay lugar para la jactancia. No hay lugar, mi hermano, para la soberbia, para el orgullo, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 27, capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Y el apóstol responde, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Mi hermano, la jactancia es la forma exterior de algo aún mucho más grave que está en el corazón del ser humano. Y esa condición grave es precisamente el orgullo, ¿verdad? La jactancia es solamente una evidencia externa de algo grande.
Y leyendo en la palabra de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta que el orgullo es la raíz de todos los pecados. Mi hermano, para el creyente, para el Hijo de Dios, la arrogancia, dice el apóstol, está excluida y la jactancia está desterrada porque Dios lo ha hecho todo. Tú y yo nada hemos hecho en relación a nuestra salvación, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando. Pero hay algo muy interesante, que la palabra excluido se usaba para mantener a alguien fuera de la puerta de una torre. Para eso se usaba esta palabra excluido. En otras palabras, escúcheme bien, mi hermano, la jactancia ni siquiera debe entrar, ni siquiera debe tocar la puerta del carácter del verdadero Hijo de Dios, del verdadero creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se trata de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Somos salvos, como hemos venido estudiando, mis hermanos, por su gracia. Somos salvos por la obra y por la palabra de nuestro Dios, por la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario, donde Él derramó su sangre preciosa. Y aquí podemos ver, una vez más, una gran diferencia que existe entre el verdadero cristianismo y cualquier religión de obra de humanos, ¿verdad? Siempre nuestro Dios buscando al pecador. Siempre nuestro Padre Celestial tratando de alcanzar al ser humano. Esa es la gran diferencia. Pero ¿sabes qué? Si nosotros reflexionamos, meditamos, en realidad tú y yo somos salvos por obras. Pero no es por nuestras obras, es por las obras de otro, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos sido declarados a través de la fe. Pero ¿sabes qué? Esa salvación le costó a alguien, y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero que quita todo pecado, el Cordero santo, perfecto, sin mancha, ¿verdad? Es por su vida sin pecado y su muerte sustitutoria, mi hermano, que somos salvos de la ira de nuestro Dios. Si nosotros recordamos el profeta Isaías, él nos dice que todas nuestras justicias, todas nuestras obras, dice, son como trapo de inmundicia. Eso es lo mejor que nosotros podamos, mi hermano, ofrecer a nuestro Dios. Son trapos de inmundicia. Es por las obras perfectas de Jesucristo que somos, mi hermano, declarados justos. Y hablando del orgullo, el salmista en el Salmo 101, versículo 5 nos dice: no toleraré, dice, a los que calumnian a sus vecinos, no soportaré la presunción, dice, ni el orgullo. Como dije anteriormente, mi hermano, el orgullo es la peor transgresión de todos los pecados. ¿Sabes por qué? Porque precisamente el orgullo es el pecado ¿de quién? De Satanás, ¿verdad? Mira lo que dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 14, versículos 13 al 14. La palabra del Señor dice así: tú que decías en tu corazón, se está describiendo aquí a este enemigo. Tú que decías, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí podemos ver la jactancia, la soberbia y el orgullo de Satanás, ¿verdad? Escúchame bien, mi hermano. Nos parecemos más a Satanás cuanto más arrogantes, jactanciosos y orgullosos somos. Escúcheme bien.
Los que se jactan, mi hermano, serán destruidos, porque nadie recibe el don de gracia porque se lo merece, nadie. Si recibiéramos, mi hermano, lo que merecemos, estaríamos en muchos problemas, ¿verdad? Porque tú y yo, sin Cristo, sin el Evangelio de nuestro Dios, lo único que merecemos es la condenación, la ira de nuestro Dios, ¿verdad? Pero me gustaría recordarles lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 31 nos dice, para que, como está escrito, el que se gloríe se dice en Él, en el Señor. Él lo hizo todo. Nosotros no hicimos absolutamente nada, ¿verdad? Pero también debo agregar que se nos permite jactarnos en una área. Mira lo que dice el apóstol en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 30. Dice, si es necesario gloriarse, dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Verdad? Es interesante. Gloriarnos en nuestras debilidades, en nuestras deficiencias. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque en nuestras debilidades, en nuestras deficiencias, es precisamente ahí en esos lugares donde la mano poderosa, el poder de nuestro Dios se va a manifestar en nosotros y a través de nosotros. Gloria a Dios. Se dan cuenta que el Evangelio que la Biblia nos enseña es totalmente diferente, abismal, que el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Es en nuestras debilidades cuando el poder de nuestro Dios se manifiesta. Es en nuestras debilidades, mi hermano, cuando Él nos utiliza como esos instrumentos para su gloria. Y cuando llegué a esta parte del estudio, me puse a recordar los inicios del ministerio hispano, ¿verdad? Y la manera como llegamos aquí a este lugar. Si ustedes recordarán, los hermanos que nos acompañaron desde el inicio, comenzamos en el garaje de nuestra Diana, de nuestra casa, ¿verdad? De nuestro hogar. Ahí comenzamos con 4 familias. Decididos y creyendo que Dios nos llamaba para algo, para su ministerio. Y mira dónde estamos ahora. Y recuerdo que no teníamos un lugar donde congregarnos. Viajamos a Perú buscando a Dios en oración, tratando de ver dónde sería el lugar que el Señor nos daría. Comencé a buscar en el internet. Y buscamos diferentes lugares, pero Dios ya nos tenía preparado aquí este lugar en Edgemont, ¿verdad? Y a veces cuando recuerdo esto, como que uno en la carne quiere jactarse y decir, ¿no? Hoy Julio Jiménez estuvo buscando y encontró este lugar, pero ¿sabes qué? No fue así. No fue mi sabiduría, no fue esa habilidad de buscar el lugar que nosotros necesitábamos. No fue así. Fue nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que nos guió a este lugar, que abrió esas puertas para que estuviéramos aquí. ¿Se dan cuenta? Nada hacemos nosotros. Y de igual manera, mi hermano, es absurdo que nos jactemos de nuestra salvación, porque no tuvimos nada que ver con nuestra salvación. Todo viene de nuestro Padre Celestial. No hay lugar para la jactancia. Y el apóstol Pablo, mi hermano, nos recuerda que esta verdad de la justificación solo por gracia, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, debe hacernos, escúchame bien, humildes. Esta gran verdad debe hacernos caernos de rodillas, ¿verdad? Y quitarnos toda tentación de compararnos con los hermanos, toda tentación de jactancia, toda tentación de orgullo. Él lo hizo todo. Amén. Pero hay una segunda implicancia
que surge de esta gran verdad, la justificación, declarados justos a través de la fe. Y esa segunda implicancia es la fe. Gana. En otras palabras, la fe es el instrumento que recibe, mi hermano, el favor de nuestro Dios. La fe es esa mano que Dios nos da para poder recibir de su gracia. Y como todo un buen maestro, el apóstol Pablo, porque él conoce la importancia de la repetición. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. A veces algunas personas, hermanos, dirán, pero el pastor está repitiendo lo mismo y lo mismo. Pero ¿sabes qué? Es la palabra de Dios. Es el apóstol Pablo el que está hablando de estas verdades. Y él sabe que la mente del ser humano, mi hermano, es muy ligera. Escuchamos por un lado y se nos va. Y él está repitiendo y repitiendo, porque él quiere asegurarse que tú y yo, escúcheme bien, podamos comprender esta gran verdad. Hemos estado, hermano, mencionando que estos versículos prácticamente es el corazón de la Biblia. Y esta es la razón por qué hay muchos grupos religiosos. ¿Sabes por qué? Porque no se les está enseñando la palabra de Dios. Es por eso que hay mucha confusión, ¿verdad? A veces me pongo a pensar, si nosotros los pastores, si nosotros, las personas que Dios nos ha llamado a edificar su iglesia, estuviéramos enseñando la palabra de Dios de una manera expositiva, quizás hubiera menos engaño, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 28, capítulo 3. Concluimos, pues, que el hombre, dice, es justificado, ¿por qué? Por fe, con obras, por fe, sin las obras, solo por fe, sin las obras, dice, de la ley. Y realmente el apóstol, mi hermano, está volviendo, está regresando al versículo 24, cuando él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, dice, la redención que es en Cristo Jesús. Él nos compró, recuerdan ustedes esa palabra redención, Él nos compró con precio, y ese precio fue su sangre preciosa, y dice, hemos sido declarados justos gratuitamente. Y Él vuelve, mi hermano, nuevamente a hablarnos de esto, para establecer que la salvación, escúcheme bien, la salvación es un regalo que se recibe. La salvación, mi hermano, no es un cheque de pago que se gana. Escúcheme bien, el obrar llama la atención sobre el que obra, mientras que la fe llama la atención sobre aquella persona que cree y confía en lo que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya hizo en la cruz, ¿verdad? Somos declarados justos por la fe. Incluso nos dice la palabra de Dios que nuestra fe es un regalo de Dios. Es por eso que la salvación, mi hermano, viene exclusivamente de nuestro Dios. Nosotros nada hemos hecho, no hemos obrado, porque dice que aún la fe que nos salva viene de nuestro Dios. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, nos dice el apóstol, por medio de la fe. Y dice, y esto no de vosotros, pues es un don es un regalo de Dios. Aún la salvación, la fe, mi hermano, aún esa mano, ese instrumento que Dios utiliza para que nosotros podamos recibir de su gracia, viene de nuestro Padre celestial. Amén. Amén. Si nosotros analizamos estos 5 versículos, la palabra fe se usa 5 veces en estos 5 versículos. Imagínense la importancia de la fe. En el servicio de adoración que les animo a ustedes, hermanos, que se unan, el servicio de oración está creciendo. Yo estoy más que convencido que el Señor se va a mover
Se está moviendo. Estoy más que convencido que el Señor tiene algo grande para su iglesia. Hay hermanos que están orando y pidiendo un avivamiento. Y en el ministerio, en el servicio de oración, siempre les hablo, mis hermanos, y les digo lo siguiente: que si nuestros ojos espirituales se abrieran, podríamos ver la obra de nuestro Dios. ¿Escucharon este hermoso canto, verdad? Aunque yo no vea, tú estás obrando. Si nuestros ojos espirituales se abrieran por un segundo, podríamos experimentar el poder de Dios. Podríamos ver ángeles y nuestro Señor a nuestro lado en esos momentos cuando nosotros necesitamos más de Él, en esos momentos de dificultad, de prueba, ¿verdad? En otras palabras, cuando digo, si nuestros ojos espirituales se abrieran, estamos hablando de la fe. El Hijo de Dios vive por fe, ¿verdad? No mirando, por lo que estos ojos puedan ver. No, caminamos creyendo, ¿verdad? Pero si nuestros ojos espirituales se abrieran, mi hermano, podríamos ver el poder de Dios. Así que la fe ve lo invisible. Amén. Repita, la fe ve lo invisible. La fe cree lo increíble. La fe cree lo increíble. Y la fe, escúcheme bien, recibe lo imposible. Amén. Así es, mi hermano. La fe ve lo invisible. La fe, mi hermano, es como esos ojos, esos lentes espirituales que nos hace creer que nuestro Dios, sus promesas son reales. ¿Cuántos de los que están aquí han visitado o quizás han escuchado acerca de esta iglesia de la Natividad en Belén? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de viajar a Israel? ¿O cuántos de ustedes? Amén. ¿Cuántos han escuchado de esta iglesia, la Natividad? Se piensa que este es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo nació, ¿verdad? Es un lugar muy, 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 muy especial. ¿Cuántos han escuchado o han investigado? He tenido la oportunidad de ver algunos videos ahí en el YouTube. Hay bastante información, ¿verdad? Y pude ver algo muy interesante, que en esta iglesia de la Natividad, la entrada es muy pequeñita la entrada a este lugar. Así que realmente cuando alguien quiere entrar tiene que agacharse, tiene que arrodillarse prácticamente. Y se cree que cuando esta entrada se hizo, ¿no? Se hizo a propósito. ¿Por qué? Porque en esos tiempos las personas, ¿no?, importantes de ese lugar, dice que venían en unos caballos grandes, con bastante pompa, ¿verdad? Así que cuando llegaban a esta entrada se les obligaba prácticamente a bajarse de sus caballos, agacharse, humillarse y poder entrar a este lugar, ¿verdad? Así que escúcheme bien. Si queremos llegar al cielo, debemos bajarnos de nuestros caballos. Si queremos, hermanos, entrar al cielo, tenemos que bajarnos, dejar nuestro orgullo a un lado. Interesante como nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabes por qué los niños? Porque los niños son humildes. Los niños creen. Y esa es la manera como nuestro Dios quiere que tú y yo vengamos a Él, creyendo, confiando, en humildad. Amén. Una vez que somos salvos, una vez que hemos abrazado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escúcheme bien, mi hermano, nuestra actitud debe ser siempre de humildad, de una gran gratitud a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, por nuestra salvación, y no de una jactancia, mi hermano. En otras palabras, esto es lo que significa
Negarse a sí mismo, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, versículo 24, nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Al inicio hablamos que el corazón, la naturaleza de Satanás es el oro. La naturaleza de nuestro Señor Jesucristo como hombre es aprendeos de mí, que soy manso, la humildad. Negarse a sí mismo significa crecer más y más en humildad, reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si el orgullo, mi hermano, es la raíz de todos los pecados, la humildad es la raíz de todas las virtudes espirituales. ¿Se dan cuenta? Amén. Amén. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. Pero tú dirás, pero pastor, ¿qué es lo que está enseñando? ¿Por qué está enseñando esto? ¿Por qué está enseñando esto? Como les dije, hemos venido hablando que es tiempo. Es tiempo, mis hermanos, de levantarnos del dormir. Es tiempo de que tú y yo estemos de rodillas pidiendo, clamando por un avivamiento en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Sabías tú, mi hermano, que cada avivamiento en los últimos 500 años, escúcheme bien, ha estado directamente relacionado con personas, con hermanos, con hijos de Dios, con verdaderos creyentes que abrazan en humildad esta doctrina de la justificación por la fe? ¿Sabías esto? Por eso es que estamos estudiando este libro, porque queremos agradar a nuestro. Yo creo que llegó el momento, mi hermano, de despertar, de parar de una vez por todas el estar jugando al cristianismo, jugando al evangelio, cuando miles y miles de personas se están perdiendo. Cuando tú y yo no estamos compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes la primera canción que cantamos? ¿Cuál fue esa? ¿Se dan cuenta ustedes cómo nuestra mente es tan frágil? No ha pasado un minuto. ¿Cuál fue esa canción? Somos el pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Llamados para qué? Para anunciar las qué? Las virtudes de aquel que nos llama. En otras palabras, para anunciar el evangelio de su gracia. Para eso. Por eso es que el apóstol Pablo está repitiendo y repitiendo hasta que se nos quede, ¿verdad? Qué interesante. Es, mi hermano, a través de esta gran doctrina de la justificación por la fe, que muchas personas, verdaderos hijos de Dios, respondiendo al llamado de comenzar un avivamiento. Y como yo les dije, el avivamiento en una iglesia, mi hermano, no comienza con toda la iglesia, comienza con una persona, comienza contigo, comienza conmigo. Así que no podemos echarle la culpa a nadie si no vemos un avivamiento. Es porque nosotros individualmente no estamos pidiendo un avivamiento. Esa es la respuesta. Esa es la verdad. ¿O me estoy equivocando? ¿Verdad? Literalmente, mi hermano, esta gran doctrina puede transformar a cada uno de nosotros. Imagínense cómo serían nuestras vidas, nuestros hogares, si tú y yo estuviéramos experimentando un avivamiento, un deseo de acercarnos más a nuestro Padre Celestial, un deseo de poder servirle, de poder ser instrumento que Él pueda usar para su obra. No tendríamos tantos problemas en nuestros hogares, ¿verdad?
mi hermano, esto transformaría a todos nosotros. Transformaría a esta iglesia, transformaría a nuestra sociedad, a nuestros países. Escúchame bien, mi hermano. En el paquete completo de la salvación, no solo la provisión de la redención en la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sino también el arrepentimiento y la fe son un regalo de nuestro Dios. No solamente el sacrificio del Señor, sino ese deseo de arrepentirnos y esa fe de apropiarnos de ese regalo viene de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podríamos estar orgullosos de nosotros mismos? No habría razón. La jactancia, dice el apóstol, está excluida. Está fuera. Nuestra humanidad, sin embargo, como vamos a estudiar más adelante, todavía está operando dentro de nosotros. Y muchas veces quiere tomar ese crédito por lo que nuestro Dios hizo a nuestro beneficio. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo le recuerda a estos hermanos de la iglesia de Roma y por extensión, hoy nos recuerda a nosotros también que todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de Dios como un regalo inmerecido. De Él lo hemos recibido, no lo merecemos. Por lo tanto, escúchame bien, tenemos que ser humildes de mente, humildes de corazón, y estar siempre agradecidos a nuestro Dios. ¿Sabes qué? Siempre les hablo para animarles que servir a nuestro Dios es un privilegio. ¿Verdad? Precisamente por esto. Es un privilegio. Él hizo todo por nosotros. Es una evidencia de nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Pero ¿sabes qué? Ahora como que ya no está funcionando. Ahora lo que yo veo es que este mundo, nuestra carne y Satanás, están encalleciendo cada día más nuestro corazón y nuestra mente, a tal punto que ya no somos sensibles al llamamiento de nuestro Dios. Qué triste. Y estas son marcas de lo que la palabra de Dios nos dice, que los días que estamos viviendo son los últimos días. Que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, está muy cerca. ¿Verdad? Así que, mi hermano, la doctrina de la justificación por la fe no debe envanecernos, sino llenarnos de humildad en nuestro caminar con nuestro Dios. Y escúcheme bien, aquí está el mensaje del Evangelio, en 3 oraciones simples. Lo que Dios demanda, tú y yo no lo tenemos. Lo que no tenemos, Jesús lo ha provisto. Y lo que Jesús ha provisto, mi hermano, lo recibimos por medio de la fe. Simple el mensaje del Evangelio. Pero hay una tercera implicancia, mi hermano, que surge de esta gran verdad, la justificación, el ser declarados justos por medio de la fe. Y esta tercera implicancia es: todos, sin excepción, pueden recibir la salvación. Todos. Últimamente estaba conversando con mi esposa acerca de esta doctrina de la predestinación, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos dice que el Señor no murió por un grupo selecto de personas. Él murió por todos. Va a haber un momento en que estemos estudiando esto, en el capítulo 9 del libro de Romanos. Así que no te pierdas, mi hermano, mi hermana, ningún mensaje, ¿verdad? Pero mira lo que dice el apóstol en el versículo 29 al 30, Romanos capítulo 3. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles?
Y él responde, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que él justificará, declarará justos a todos por la fe, por medio de la fe. Y mi hermano el apóstol Pablo ya nos ha hablado de esto en Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando él dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, dice a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios creó a todos. Por lo tanto, Cristo murió. Nuestro Señor Jesucristo murió por todos. Él no murió por un grupo selecto de personas. Él murió por toda la humanidad. El cristianismo, mi hermano, es exclusivo. En otras palabras, el cristianismo es abierto para todos. No tenemos que pagar membresía, mi hermano. ¿Verdad? El evangelio es para todos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, nuevamente, refiriéndose a toda la humanidad, nadie viene al Padre, sino por mí. Desafortunadamente, cada vez vemos menos personas que creen en esto, que Jesucristo es el único camino, inclusive pastores y líderes religiosos. Yo no sé, no quiero mencionar el nombre de este pastor o líder religioso, pero voy a dar algunas características. Es un joven, simpático, siempre con una sonrisa que llama a las multitudes. Pero este pastor o líder religioso fue invitado a una entrevista, a un programa de televisión muy, pero muy popular aquí en este país, que es visto por millones y millones de personas. Y a esta persona se le preguntó sobre algunos asuntos relacionados con el evangelio. Y escúcheme bien, miren lo que pasó. En lugar de aprovechar esa gran oportunidad que Dios le había dado a audiencia de millones y millones de personas, este pastor fue incapaz de decir que el Señor Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre. Por el contrario, habló que Jesús nos ha enseñado a no juzgar a las personas, a ser sensibles a Él. Esta persona fue incapaz de decir que el incrédulo, escúchenme bien, que la persona que no tiene al Señor Jesucristo está en camino a la condenación eterna. La última vez que estuve estudiando la palabra de Dios, mi hermano, encontré que el camino al cielo es muy angosto, ¿verdad? Es por eso que tú y yo somos el pueblo de Dios para anunciar su evangelio. El camino es angosto. Y el pueblo judío, mi hermano, estaba en un pacto especial con Dios. Ya hemos venido hablando sobre esto. Pero ellos también tenían la sagrada comisión de compartir estas bendiciones con los gentiles, pero ellos no entendieron. Ellos se llenaron de orgullo y de jactancia. Si leemos en Génesis capítulo 12, versículo 3, recordamos aquí que nuestro Dios le dice a Abraham, dice, y de ti haré una nación grande, y dice, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero ellos no entendieron. Ellos tristemente, mi hermano, en lugar de considerarse a sí mismos como pertenecientes a Dios, muchos judíos prácticamente consideraban que Dios solo les pertenecía a ellos. En otras palabras, eran étnicamente excluyentes y espiritualmente separatistas. Y aquí hay una gran enseñanza.
para nosotros. Hay muchas iglesias que están construyendo castillos solo para nosotros, solo para nosotros. Y están levantando murallas para protegerse del mundo, solo para nosotros. ¿Verdad? Separándonos, dice él. Y nos olvidamos esa oración tan hermosa de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, cuando dice: no te ruego, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Estamos aquí, mi hermano, escúchame bien, para tender puentes, acercarnos a esas personas que necesitan escuchar, que necesitan ver a través de nuestras vidas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos aquí, precisamente. Somos el pueblo de Dios. Gracias, André, por esa canción. Gracias, Jenny. Ha sido de mucha bendición. Me gozo en el Señor una vez que un hermano, no le voy a mencionar su nombre, fue su cumpleaños y dijo: esta vez yo no voy a invitar a hermanos de la iglesia, voy a invitar a muchos amigos que tengo y que no conocen al Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la manera, mi hermano, como tú y yo tenemos que estar viviendo y actuando. Estamos demasiado confortables aquí en este lugar nosotros. Necesitamos salir afuera, exponernos, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegué aquí, me acordé de este cantante muy famoso, venezolano, el Puma, José Luis Rodríguez. ¿Cuántos? Yo creo que todos. La pregunta es innecesaria, ¿verdad? Todos hemos tenido la oportunidad de escuchar a este hombre, que por cierto canta muy bonito. Y él tenía una canción bien famosa, que lo hizo muy popular. ¿Se acuerdan ustedes? Cristo te ama en espíritu y en verdad. Pero la última parte me hizo pensar cuando llegué a este lugar del mensaje, que decía: búscalo, búscalo, busca, ¿verdad? Búscalo. ¿Sabes qué, mi hermano? Mi amigo, que nos estás visitando, que nos estás mirando a través de la cámara. En realidad todos nosotros lo hemos perdido. Y la única forma de encontrar a nuestro Salvador es precisamente poniendo nuestra fe y poniendo nuestra confianza solo en Él. Amén. Y sin importar cuál sea nuestro trasfondo religioso, social, cultural, necesitamos de nuestro Señor. Solo Él es el camino que nos lleva al Padre, ¿verdad? Escúchame bien, mi hermano. El mensaje del Evangelio debe salir por todo el mundo. No solamente a nuestros familiares. A veces estamos en la oración y estamos solamente pidiendo por nosotros, y por este, y por mi hija, y por el primo, y por el este, y por este. No solamente, mi hermano. El Evangelio de nuestro Señor no solamente debe estar limitado aquí a nuestra comunidad, a nuestros países, sino también, mi hermano, hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión, estar orando por todas las personas, en todo lugar donde hay una persona que no conoce a Cristo, pues ahí necesitamos llegar. ¿Te has puesto a pensar cuánto podríamos hacer nosotros individualmente, como familia, como iglesia, ahora que tenemos esta tecnología? ¿Verdad? El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 1 nos dice lo siguiente, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
Y prácticamente la misma idea, mi hermano, la misma verdad. El apóstol Juan nos habla en el último libro, en Revelaciones capítulo 22, versículo 17, cuando él nos dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Escúchame, amigo, que tú nos visitas. Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida, dice gratuitamente, sin dinero, no tienes que pagar, mi amigo. Así que, ¿quiénes pueden venir? De acuerdo a esta verdad. Todos, ¿verdad? ¿Y cómo pueden venir? Tal como tú estás, tal como tú eres. No necesitas darte una pequeña, vamos a decirlo así, una tocadita, ¿verdad? De tu carácter. No necesitas. Ven al Señor tal como eres. ¿Y cuándo puedes venir? Nos dice, en cualquier momento, ¿verdad? En cualquier momento. Pero ¿sabes qué? No tardes. No tardes. Porque no sabemos cuándo la muerte viene a tocar tu pueblo. Mientras estés con vida, hay oportunidad de salvación. Hoy es el día de salvación. Pero hay una cuarta implicancia que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, mi hermano. Esta verdad que se desprende del ser justificados por medio de la fe. Y esta cuarta implicancia es: la ley de Dios nos lleva a la fe en el Cordero de Dios. La ley. No hay contradicción, como hemos venido hablando. Mira lo que dice el versículo 31. Luego por la fe invalidamos, dice la ley, por la fe. Y el apóstol no espera segundo y dice, en ninguna manera, sino que más bien confirmamos la ley. Hay muchos hermanos, muchas personas que dicen, bueno, el Señor Jesucristo llegó y Él abrogó, terminó, abolió la ley, ¿verdad? Pero no es así. A través de la fe confirmamos la ley. El apóstol Pablo rápidamente, mi hermano, nos dice que la ley no está fuera de vigencia. Ya hemos hablado sobre esto. ¿Se acuerdan ustedes? Que los dos grandes mandamientos prácticamente resumen toda la ley. Así que la ley, mi hermano, está en vigencia. La ley no ha sido anulada. La ley no ha sido abolida, mi hermano. ¿Se dan cuenta? La salvación, somos justificados por fe. Pero la ley no ha sido abolida. En realidad, un erudito griego dijo lo siguiente, que la palabra anular está representada por dos frases, escúcheme bien, es como sacarle los dientes a una persona o a un animal o quitarle las garras a un animal. En otras palabras, la ley no ha sido desgarrada, mi hermano. En realidad el apóstol aquí nos quiere decir que nunca sea. 1000 veces no, dice el apóstol Pablo. Porque la ley se resume en estos dos grandes mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dejado, ¿verdad? Y como hemos venido enseñando, mi hermano, la ley sirve para mostrarnos nuestra condición espiritual. La ley es el carácter santo de nuestro Dios, y cuando nosotros miramos la ley y reflejamos nuestra condición, podemos ver, mi hermano, nuestro pecado. La ley nos muestra nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Y la ley, mi hermano, nos muestra la necesidad de un Salvador. Señor Jesús, el Cordero perfecto, el Cordero sin mancha. Escúcheme bien, mi hermano. La ley no es una escalera por la cual subimos
paso a paso, marcando ciertas cosas para ganar la aceptación de nuestro Dios. No es así. Por el contrario, la ley es como una radiografía, como un MRI, que nos ayuda a ver y nos hace exponer el alcance de nuestra maldad y nuestra culpa, para que podamos buscar, mi hermano, escúcheme bien, misericordia de nuestro Dios. Para eso es la ley. Y el apóstol Pablo, mi hermano, él va a volver a este tema en los capítulos 6 y 7. Así que voy a resumir brevemente los buenos aspectos de la ley de Dios. El cristianismo, escúchenme bien, no debe ser ni legalista, ¿verdad? Ni debe ser para que alguien pueda estar viviendo en desorden en el pecado. El verdadero cristianismo, mi hermano, no es una religión, ¿verdad? Así que Pablo nos dice que la ley nos dice que sigue en vigencia y que la ley, mi hermano, nos ayuda, dice, a revelar el carácter santo de Dios, que expone nuestro pecado, que nos prepara, es nuestro, dice, ayo, que nos lleva al Evangelio y muestra a nuestro Señor Jesucristo que Él cumplió todos los requisitos de la ley, ¿verdad? Amén. Y sobre todo hace que el amor por la ley, escúchenme, crezca en nosotros. Un verdadero hijo de Dios, una persona que ha recibido por fe la salvación, mi hermano, tiene ese deseo de vivir una vida que agrade a su Salvador. ¿Amén? Eso es lo que produce la ley. La ley, mi hermano, junto con el Espíritu Santo de Dios, nos guía a nosotros los creyentes en nuestro diario vivir. Amén. Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados, vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a olvidar de las personas que están a nuestro lado y vamos a examinarnos y vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Yo estoy más que seguro que el Señor, Él ha venido hablando individualmente a todos nosotros. Mi hermano, a medida que llegamos al final de este capítulo, Romanos capítulo 3, escúcheme bien, estamos terminando el corazón de la Biblia. Estos versículos nos han enseñado una gran doctrina. Y sabes que tú y yo tenemos que responder. No nos podemos quedar ahí indiferentes. Y como hemos hablado, realmente no hay ningún secreto para la salvación. Escúchame bien, mi amigo. Todo esto se reduce en lo siguiente. ¿Voy a confiar en mis obras o voy a confiar en la obra de Dios? En esto se resume. ¿Me voy a centrar en mis fracasos o pondré mi fe en el que es fiel? En eso se resume. Voy a seguir haciendo y haciendo y haciendo, o descansaré en lo que Jesús ya ha hecho por mí. Como les dije al inicio, he puesto 2 sillas esta tarde delante de nosotros. Una de ellas tiene la letra O, aquí a la izquierda, que significa obras. Y la otra tiene la letra C, que significa consumado es. El Señor Jesús lo hizo todo. Estas 2 sillas representan, escúchenme bien, los 2 tipos de religión en el mundo. Solamente 2 tipos de religión. Las personas del obrar piensan que para ganarse el perdón o el cielo tienen que hacer oraciones, ir a la iglesia, dar dinero,
ser buenos, guardar los 10 mandamientos, etcétera, y etcétera. Los que se identifican con la silla de consumado es, a mi derecha, reconocen que el Señor Jesucristo hizo todo, que todo está terminado. Amigo, la deuda ha sido pagada en su totalidad. Han dejado de intentar y han comenzado a confiar. En lugar de obrar por el regalo, simplemente han recibido este regalo por fe. Así que la pregunta que tengo para ti, mi amigo, mi amiga, esta tarde es la siguiente: ¿en qué silla te encuentras? ¿En la silla del obrar o en la silla de consumado? Consumado es. ¿En cuál de esas sillas te encuentras? Si tú estás en la silla del obrar, es el deseo de mi corazón que esta tarde tú puedas venir y pararte al frente de la silla de consumado. Es en ese lugar donde nuestro Dios te va a dar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva vida y sobre todo una vida eterna. Y mientras estamos orando, la iglesia orando, tú, mi hermano, mi hermana, también tenemos que responder. Tenemos que responder. Si tú has recibido al Señor Jesucristo confiando en el sacrificio que Él hizo en la cruz, yo te invito esta tarde. ¿Por qué no vienes y te pones delante de esta silla? Demuestra que tú estás confiando en Él. Yo te invito. ¿Por qué no vienes? El Señor te está hablando. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no vienes? ¿Sabes qué, pastor? Tengo vergüenza. Tengo esto. Tengo lo otro. El Señor Jesucristo lo hizo públicamente, ¿verdad? Su cuerpo fue molido, derramó su última gota de sangre públicamente. ¿Por qué no sales adelante y dile: Señor, aquí estoy? He confiado en ti. He confiado en lo que tú has hecho en la cruz. ¿Por qué no lo haces? Hemos hablado. Hemos dicho que el orgullo, la jactancia, es del enemigo. No es de un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué no sales adelante y le dices: Señor, aquí estoy? Gracias por esta salvación tan grande que me diste. Tú no necesitabas, pero por amor lo hiciste. Pasa adelante. ¿Por qué no? Porque no les dices a las personas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este hermoso libro de Romanos. Gracias, Señor, porque yo estoy convencido que tú estás obrando aquí en medio de esta iglesia y tú conoces a estos hermanos y hermanas que han venido aquí adelante, Señor. Tú conoces lo más íntimo de ellos. Y yo te pido, Padre Celestial, que tú les bendigas, que tú, Señor, estés obrando en ellos, en sus vidas, fortaleciéndoles, animándoles, equipándoles, Señor. Y sobre todo, Señor, que ellos puedan servirte, que ellos puedan ser instrumentos tuyos. Gracias, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.